Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a la palabra. Agradecemos a Dios porque nos permite alabarle, adorarle. Y creo que Dios, desde que empezamos a alabar, adorar, o incluso desde que llegamos y nos sentamos, Dios empieza a tomar el control en nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Sí se escucha bien, hermanos, allá atrás el audio? Sí, porque hace rato que estaba yo atrás no escuchaba. ¿Sí? ¿Todo bien, hermanos? Allá atrás, los últimos que están hasta atrás. Carlitos, ¿sí? Qué bueno. Vamos a ver nuestra Biblia en Santiago, por favor. Santiago, estamos hablando acerca de la carta de Santiago. La semana pasada nos compartieron acerca de que no debe haber excepción de personas. Y hermanos, qué importante es que, sobre todo aquellos que hemos creído al Evangelio, a la palabra, es importante que no perdamos de vista a quién están dirigidas esas palabras de la carta de Santiago. Lo que veíamos en la introducción a esa carta, que está dirigida a las iglesias, a la iglesia en general. Qué bueno que habían sido dispersados y que pasaban por momentos difíciles, pero en ese caminar Dios les va a dar de su gracia. Y una parte que se menciona constantemente es: a los que aman a Dios, Dios les dará esa corona de vida eterna. Amén, hermanos. Entonces, la semana pasada nos compartieron el versículo 1, vamos a leer el versículo 4, que solamente quiero leerlos para encadenarnos respecto a la enseñanza que nos compartieron la semana pasada. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decir al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Hermanos, creo que la semana pasada Dios ha estado hablando a nuestras vidas por medio de la palabra, y qué importante es que podemos pensar o imaginar, bueno, el cristiano no tiene esa dificultad en hacer excepción de personas. Sí, hermano, realmente mientras caminemos en este mundo, mientras caminemos en esta tierra, mientras andemos en esta carne que es nuestro cuerpo, sí tendremos esas dificultades como cristiano. Y definitivamente estos hermanos estaban pasando por esa situación. Estaban mirando con agrado a las personas que estaban desiertamente acomodadas, o a lo mejor nuestra mente puede irse a la gente que tenía alguna propiedad, tenía dinero, y a lo mejor las miraban de diferente manera, ¿no? Pero, hermano, una aplicación muy sencilla en medio de nosotros como iglesia puede ser que a lo mejor el hermano, ¿cómo atiende al pastor? ¿Cómo lo atiende? Si una hermana, un hermano, si el pastor llega a verlo a su casa, ¿cómo cree usted que lo va a tratar? Con amabilidad, definitivamente, ¿verdad? Quizá le va a usted ofrecer agua, le va a usted ofrecer un café, le va a ofrecer un té. Quizá lo va a invitar a que se quede a comer, a cenar, porque quiere darle un trato, porque es el pastor de la iglesia. Pero ¿qué sucede cuando va un hermano, un discípulo común a verlo a su casa? ¿Lo trata usted igual? Es un ejemplo que estoy generalizando, hermanos, para que creo que el hermano la semana pasada mencionó algo de eso, más quiero sacar unos ejemplos para encadenar la prédica que vamos a seguir más adelante. En ese aspecto, hermanos, podemos hacer excepción de personas. Porque a lo mejor llega un hermano que tiene alguna preparación, tiene algún negocio muy próspero, y llega y te visita a tu casa. Quizá lo tratas de una manera
Diferente como cuando llega una hermana o llega un hermano que quizá no tiene la misma, pues hablemos de la misma estabilidad económica y podemos tratarlo de diferente manera. O a lo mejor al pedir un consejo decimos, bueno, vamos con el pastor, porque el pastor es el que nos puede aconsejar. Sí, el pastor está para aconsejar, pero también hay hermanos, hay hermanas que Dios los ha capacitado, hermanas y hermanos que también tienen el Espíritu de Dios en sus vidas, y a lo mejor el hermano y la hermana dicen, no, es que yo quiero ir con el pastor. Él es el único que me puede dar el consejo acertado. Y sin darte cuenta, hermano o hermana, puedes estar haciendo excepción de personas. Y caemos en esa parte que no agrada a Dios. Entonces es importante eso, hermano, que a los que Dios ha puesto en la iglesia como autoridad, como personas, para dirigir, para aconsejar, para hacer lo que se tenga que hacer, es importante que cada hermano, que cada hermana no haga excepción de personas. Es un ejemplo, hermano, en general. Solamente no quiero entrar a la prédica de la semana pasada, creo que el hermano fue muy claro, pero me es importante para que podamos encadenar la prédica que sigue. Entonces, leemos el versículo 5, hermanos. Dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha preparado a los que le aman? Santiago, algo que él menciona y algo que yo le pedía al Señor, o que cada hermano que comparte la palabra, cada predicador que se para en un púlpito debe tener esta característica que tiene Santiago, de la manera que él expresa en el versículo 5. Dice, hermanos míos amados, oíd. Santiago está expresando un corazón de un pastor que está preocupado, que está angustiado al ver las acciones, la conducta de sus hermanos, de la iglesia, de la congregación, y él tiene una gran preocupación, pero él de entrada muestra ese amor profundo que tiene en su corazón y los llama hermanos míos amados, oíd por favor. Hermanos, hubo una prédica en la cual nuestro hermano Azarías nos compartía acerca de la importancia, en el capítulo 1, acerca de la importancia que seamos prontos en oír, ¿verdad? Y tardos en hablar. La importancia que Dios, la palabra, y a través desde el Génesis hasta Apocalipsis, hay una palabra que resuena tanto en los proverbios y en muchos pasajes acerca de oíd, oíd. Como seres humanos somos personas que no ponemos o no tenemos el hábito, la costumbre de oír primeramente. Nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestros deseos, por nuestras pasiones, y hablamos y después decimos, no debí haber dicho esto. ¿Por qué a veces caemos en muchas imprudencias? Porque a veces incluso caemos en pecados con palabras. ¿Por qué? Porque no oímos. Y aquí Santiago vuelve a mostrar esa preocupación y dice, hermanos míos, oíd por favor. Oíd. Era una palabra que el Señor Dios en el Antiguo Testamento le decía al pueblo de Israel: si oyeres atentamente a mis mandamientos. Hermanos, cuando nosotros tenemos el hábito de oír, y si no lo tenemos, hermanos, no es fácil, porque la palabra de Dios aquí, estamos hablando de personas que eran convertidas, de personas que pertenecían a la iglesia, de personas que habían sido justificadas, habían sido perdonadas, personas que tenían el Espíritu de Dios y tenían esas dificultades. Entonces, lo que nos deja ver es que si nosotros no ponemos atención y no somos personas que nos formemos el hábito y le pidamos constantemente a Dios que seamos personas que antes de hablar estemos prestos para oír, vamos a tener muchas dificultades.
Y no lo estoy diciendo de aquí para allá, hermano, estoy diciendo de aquí para allá. Yo me incluyo en ese grupo de hermanos, de personas que a veces nos cuesta mucho oír. Si tan solo oyéramos al consejo, si tan solo oyéramos a la voz de Dios, si tan solo oyéramos y pusiéramos atención, otra vida sería la nuestra. Estaríamos dando más fruto, estaríamos glorificando más a Dios, la iglesia estuviera creciendo más, en casa. ¿Cuánto batallamos para que nuestros hijos o los jóvenes pongan oído al consejo que el padre o la madre le da? ¿Cuánto? Y podemos usar el dicho que dice: por aquí le entra y por aquí le sale. Y a veces como padres nos angustiamos y decimos: ¿por qué no nos oyes? O sea, ¿por qué no pones atención? ¿Por qué no haces lo que yo te digo? Porque no es fácil poner atención, no es fácil oír y decir: a ver, voy a escuchar, voy a oír, y después de que escuche yo, entonces voy a contestar. No es fácil, hermanos. Se necesita estar bien claros y tener la palabra de Dios en tu vida, que la palabra de Dios more en el corazón, para cuando llegue ese momento, venga la palabra y se nos venga este pasaje y el Espíritu nos recuerde y diga: hey, escucha, prontos en oír y tardos en hablar. Bueno, dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Fíjese la palabra que Santiago utiliza, dice: no ha escogido Dios, no los ha elegido. Sí, hermano, Dios ha elegido a los pobres. Y cuando está hablando aquí Santiago, le está usando la palabra pobre, no se está refiriendo a una pobreza de espíritu, no está refiriéndose a una humildad espiritual, se está refiriendo a una pobreza económicamente, físicamente. A eso se está refiriendo. Y por eso Santiago dice, le recuerda a la iglesia, a los hermanos, a los discípulos, dice: ten presente y ten claro que cuando tú haces excepción de personas, estás haciendo excepción de personas, y al hacer eso estás quebrantando el mandamiento y la ley de Dios, porque Dios no es así, porque el carácter de Dios no es así. Dice la palabra que Dios no hace excepción de personas. De los que estamos aquí presentes, hermanos, algunos llevaban una vida más o menos perdida, otros las llevábamos muy perdidas, otros vivían una vida moralmente bien ante la sociedad, pero Dios no hizo excepción de personas. Dios tuvo misericordia del que vivía una vida más o menos moralmente. Dios tuvo misericordia del que llevaba una vida pesada, y Dios tuvo misericordia de aquel que estaba tan hundido en el pecado. Dios no hace excepción de personas. Por eso es que Santiago tiene esa preocupación, porque lo que Santiago le está diciendo a los discípulos, a la iglesia, es que ese no es el carácter de Dios. Esa no es la simiente que fue puesta en ti. Esa no fue la palabra que tú has recibido en el corazón, la palabra que fue implantada. Ese no es el fruto que tú estás dando. Entonces Santiago expresa esa preocupación, dándole a entender a los discípulos, a la iglesia, que ese no es el carácter de Dios que ellos están manifestando. Y lo que Dios quiere es que ellos manifiesten el carácter del Padre. Hermanos, ¿cómo es que Dios va a manifestar su carácter a la humanidad? ¿Va a venir Dios y va a descender del cielo y va a mandar ángeles en representación de Él, hermano? No. Dice la palabra: vosotros sois la luz, vosotros sois la sal. Su iglesia, aquellos a los cuales Dios ha elegido, ha escogido, a los cuales Dios ha derramado de su gracia, por medio de ellos
Él va a manifestar su amor, su misericordia, su compasión, su ternura, su cuidado. Y Dios va a manifestar su amor por los pobres, que es el pasaje que vamos a estar mencionando. Hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo. Hermanos, antes de que el pueblo de Dios, antes de que Dios lo tomara, ¿qué era el pueblo de Dios antes? Actualmente quizá podemos decir, el pueblo de Israel es un pueblo muy especial para Dios, es cierto. El pueblo de Israel es un pueblo de ejemplo a muchos países y a muchas naciones, es cierto, porque tienen principios. El pueblo de Israel, los judíos, es donde han salido los hombres, hombres sabios e inteligentes, hombres que han descubierto cosas que han aportado hacia la humanidad. Mucha inteligencia en el pueblo de Israel, en los judíos, es cierto. Pero ¿qué era antes el pueblo de Israel? ¿Qué era antes los judíos? ¿Qué eran ellos? Hermano, Dios no puso sus ojos en ellos porque era un pueblo grande, un pueblo inteligente, porque era un pueblo sabio, un pueblo entendido. Dios no puso sus ojos en él porque ellos tenían cualidades, porque ellos eran especiales. No, hermanos. El pueblo de Israel era una nación muy pobre, que Dios puso sus ojos en él. Vamos a ver un pasaje, hermanos, cómo actualmente hoy se le conoce al pueblo y todos aquellos que hemos sido parte de ese pueblo o somos parte de ese pueblo, cómo la palabra de Dios ahora les da un título a la iglesia, le da un título a aquellos hombres y mujeres y jóvenes y niños que han venido a ser parte ahora de la familia de Dios. Si nos pueden poner el pasaje, por favor, de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué título actualmente se le da al pueblo de Dios, hermanos? Si bajas el 9, hermanos, el inicio del versículo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese es el título que se le da ahora al pueblo de Dios. ¿Quiénes son parte de ese pueblo? Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús. Sí, hermano, usted es eso. Sois linaje escogido, Dios lo escogió. David decía: detrás de lo último de la manada me escogiste, Señor. ¿Cuántos de nosotros que tenemos compañeros de trabajo, de la escuela, de la infancia, que tenían mejores oportunidades cuando estaban en esa edad? Quizá tenían unos padres donde podían darle un estudio, podían comprarle ciertas cosas que a lo mejor usted y yo no podíamos obtenerlas en ese momento. Pero al pasar el tiempo, ellos formaron quizá una familia, pero al día de hoy, quizás su matrimonio está destruido, quizás sus hijos se han apartado, quizás sus hijos están esclavizados en alguna droga, en algún pecado. Y hermanos, Dios te ha escogido a ti. Dios ha puesto sus ojos en ti. No, lo que dice la palabra, no es que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. Si al día de hoy le amamos a Dios, no es porque un día nosotros decidimos amarle, hermano. No, sino que Él nos amó y nos enseñó a amar. Entonces, hermano, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero vamos a ver ahora quién era el pueblo antes. ¿Quién era? Si me acompaña a Deuteronomio, nos pone el pasaje de Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8.
porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Fíjate, hermano, el pueblo de Israel, que al día de hoy todos ponen sus ojos sobre esa nación, y que hay hombres muy inteligentes y que mucha sabiduría ha salido de ahí. Antes, hermano, de que el pueblo de Israel haya sido tomado por Dios, era un pueblo muy insignificante. Antes de que Dios lo tomara, había otros pueblos más grandes, más poderosos, más inteligentes, más sabios, más entendidos. Pero ¿sabes por qué Dios escogió a ese pueblo? ¿Y por qué Él puso sus ojos sobre el pueblo de Israel? Porque dice que Él era el más insignificante de todos los pueblos que había en ese entonces. Era un pueblo que no tenía, que ante la sociedad, ante las demás naciones, era insignificante, no tenía valor, no tenía poder, no estaba estructurado, estaba desordenado, había pobreza tanto espiritual como económica, no tenían nada ellos. Pero en el momento que Dios los toma, entonces Dios empieza a manifestar su gracia, su poder, empieza a manifestar su gloria, y entonces el pueblo empieza a brillar. Entonces el pueblo empieza a ser ese especial tesoro. Entonces el pueblo empieza a ser admirado por las otras naciones, a tal grado que decían: pueblo sabio y entendido es este. Oh, qué nación tan aventurada y dichosa de que tenga Jehová por Dios. Pero antes el pueblo de Israel, hermano, era un pueblo muy insignificante. Hermanos, eso sucede al día de hoy. ¿Qué éramos usted y yo antes de conocer a Cristo? ¿Qué éramos? Éramos personas amargadas, personas frustradas, personas sin ninguna esperanza en la vida. Quizá nuestras familias estaban a punto de destruirse. Quizá ya no se alcanzaba a mirar alguna oportunidad en nuestras vidas. Eso éramos. Y al día de hoy, hermanos, Dios nos ha tomado. Y ahora eres ejemplo para los de tu trabajo, eres ejemplo para los de tu escuela, eres ejemplo para tu casa, eres ejemplo para aquellos que te conocen y te ven y te miran y te dicen: oye, ¿cómo le hiciste? Oye, ¿qué pasó en tu vida si antes yo te conocí y eras así? Yo recuerdo que eras una persona muy amargada, que no querías perdonar, y ahora mira, te veo tan tranquila, te veo tan sobria, tan sobrio. Antes yo veía que te ibas con los amigos, con los compañeros a tomar y eras un desobligado en tu casa, y al día de hoy veo que tienes una familia muy hermosa, veo a tus hijos que están creciendo, veo a tus hijos que están estudiando, veo cómo te estás esforzando. Oye, qué bien. Oh, no es tu inteligencia, hermano, no es tu sabiduría, no, es que Dios te tomó. Eras insignificante ante muchos conocidos, ante la gente que te rodeaba, pero al día de hoy eres una persona en la cual Dios ha derramado de su gracia. Una persona que ahora tienes ese dominio para que cuando eres tentado por el pecado, cuando el pecado viene y te invita, tienes ese dominio y ese carácter para decir no. Porque Dios ha hecho de ti una persona especial. Eres única ante los ojos de Dios, hermanos. Eres especial para Dios. Entonces, eso era lo que era el pueblo de Israel antes. Era un pueblo muy insignificante, pobre, tanto espiritualmente como físicamente y económicamente. ¿Por qué menciono estos pasajes, hermanos? Para que nosotros podamos estar mirando cómo es que Dios le da un valor y le da una importancia a las personas que son pobres. Y no estamos hablando de pobreza espiritual,
No estamos hablando de una persona que es pobre en espíritu, como dice en las bienaventuranzas de Mateo, en el capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. No está hablando Santiago de esto. Santiago está hablando de una pobreza económicamente. Ahora, es importante, hermanos, porque Dios pone sus ojos y es especial para con los pobres. No estoy diciendo que Dios no pone sus ojos ante los hombres que son ricos y son adinerados. No, hermanos, Dios pone sus ojos también sobre ellos. Pero el rico le es más complicado entrar al reino de los cielos. Porque el rico confía en su riqueza. El rico confía en lo que tiene. El rico confía y es una torre y es una protección hacia él, lo que pueda tener alrededor. Un ejemplo de esto, hermano, lo podemos ver con aquel joven rico al cual el Señor Jesús lo invitó a caminar con él. El joven rico y se le acerca y le dice: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesús lo lleva a la palabra, lo lleva a la ley, a los mandamientos y le dice: ¿guardas esto? A lo cual el joven dice: Señor, todo lo he hecho sin ningún problema, me he esforzado para hacerlo, para guardarlo. Yo deseo. Pero el Señor Jesús pone ese dedo y esa palabra en el corazón de él, a lo cual lo invita a que dice que venda todo lo que posee y se lo dé a los pobres. Hermanos, dos cosas el Señor Jesús nos deja ver ahí en ese pasaje. Una, la gran preocupación que el Señor siempre ha tenido por los pobres. Y dos, nos muestra cómo este joven, su respaldo, su fortaleza, era su dinero, su confianza. Y ahí es donde viene el pasaje, donde vienen las palabras del Señor Jesús que dice: cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué cuán difícil? No es que la palabra o no es que el poder de Dios sea limitado hacia ellos, no, sino que el hombre rico confía en sus posesiones. El hombre rico se siente confiado, se siente fortalecido. Es como una fortaleza lo que pueda tener al contorno de él, sea dinero, sea heredades, sean propiedades, sea algo económico en lo cual él pueda sentirse fortalecido. Y de verdad, a los ricos, qué difícil es que ellos pongan su confianza en el Señor Jesús, por cuanto están acostumbrados a depender de, hermanos, y las personas pobres económicamente, si usted analiza la iglesia en general, en una iglesia siempre hay un porcentaje más alto de personas pobres que personas ricas. Para el incrédulo de allá afuera y el ateo puede decir: es que el pobre es más fácil de engañarlo, al pobre es más fácil de terapiarlo, y por eso creen. No, hermanos, esos son los problemas que ellos tienen, aquellos hombres que pueden tener ciertas posesiones. Hermanos, ¿cómo vivía el pueblo de Israel antes? Ya vimos que era un pueblo insignificante. Ya vimos que era un pueblo que no tenía mucho valor ante las demás naciones. Había otras naciones más grandes, más poderosas, más estructuradas, más inteligentes. Pero Dios puso sus ojos sobre ese pueblo que era insignificante y lo hizo grande. ¿Por qué Dios pone sus ojos sobre los pobres y por qué puso sus ojos sobre ese pueblo? Vayamos a otro pasaje, hermanos. Hace un rato el hermano Rogelio citó un pasaje del Salmo 41 y quiero que vayamos a ese pasaje. Es un pasaje que lo anoté aquí, me apunte, hermanos, el Salmo 41, versículo 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo
lo librará Jehová. Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Hermanos, ¿por qué dice la palabra bienaventurado? Quien piensa en el pobre. Hermano, porque lo que está haciendo esa persona está reflejando el carácter de Dios, está mostrando el corazón de Dios, está mostrando el pensamiento, el deseo de Dios, que es ayudar, proteger al pobre. Si vamos a Éxodo, hermanos, por favor. Éxodo. Vamos a ver unas características del pueblo de Israel antes de que pasara a ser ese pueblo especial, ese especial tesoro. Ese pueblo, esa nación que después era muy envidiada por muchas naciones. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Hermano, este era un pueblo, ese era el pueblo de Israel antes, que pasaba por aflicción, clamaba, pasaba por angustias y era oprimido. Esa es la vida y esa es la condición de una persona pobre económicamente. Hermano, no estoy diciendo que nosotros somos ricos, hermanos, económicamente. Quizá seguimos siendo pobres económicamente, pero nosotros se cumplen aquellos que hemos creído, hermanos, que ahora Dios nos ha hecho ricos en la fe. Hermano, el haber creído en el Evangelio y ahora somos parte de la familia de Dios, hermano, pasamos a ser parte de ese pueblo santo adquirido, real sacerdocio, nación escogida por Dios. Ahora pasamos a ser parte de la familia de Dios y realmente es como dice el apóstol Pablo, ¿no? Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Hermano, hermana que estás y has creído al Evangelio, a la palabra, quizá eres pobre económicamente, pero qué rica te ha hecho Dios en tu vida espiritual. Que tu consejo, que tu palabra ayuda, bendice y saca adelante a un matrimonio, a un joven, a una señorita que está pasando por una situación difícil quizá, y te acercas a ella y le das un consejo sabio, prudente. Y la jovencita sale de esa situación. Hermano, hermana, cuando has tenido la oportunidad de ir a visitar a un matrimonio y está a punto quizá de destruirse, y con tu consejo, con tu palabra de parte de Dios, la enriqueces y ese matrimonio logra nuevamente unificarse. Y no tan solo eso, sino quizá más adelante buscan a Dios. Hermanos, Dios ha escogido a los pobres para enriquecerlos en la fe. Esta es la vida que tenía el pueblo de Israel antes. Por eso es que Dios pone sus ojos sobre el pobre, porque el pobre normalmente pasa aflicción, normalmente pasa por clamores en su vida, clama constantemente, normalmente siempre está en angustia,
Normalmente es oprimido. ¿Por qué? Porque una persona pobre económicamente es definitivamente que no puede desarrollarse en una manera, hablemosle en una manera de sacar una carrera, una profesión. Hermano, y es una realidad, es cierto que dice la palabra que buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Y hermano, a veces como cristianos podemos pensar o imaginar que estudiar no es importante. No, hermano, es importante. Porque te hace una persona, tu inteligencia se desarrolla, tu conocimiento va más allá, puedes ser más útil en la obra, puedes obtener más entendimiento. Eso es una verdad, hermanos. Porque si como cristianos nos encerramos y decimos que no es importante, no, hermanos. Realmente es importante. Si tienes la oportunidad, hazlo. Si como padre tienes la oportunidad, impulsa a tus hijos. Claro, no los impulses más a las cosas terrenales, porque eso es algo terrenal, es un conocimiento que obtienes para poder quizá más adelante conseguirte un mejor trabajo, para tener mejores oportunidades, pero no lo impulses más a eso, a que busque a Dios. Definitivamente ahí es donde se toma la palabra, que busquemos primeramente el reino de Dios. Pero hermanos, qué importante es cuando una persona, una familia como padres no tienen la oportunidad de que sus hijos terminen una profesión. ¿Sabes cuánta aflicción puede haber en los padres? Al ver esa impotencia, sentir esa posibilidad que no puedo porque el esposo gana un sueldo bajo, porque no tuvo la capacidad y no tuvo la oportunidad de estudiar y no pudo desarrollar un mejor trabajo. Pasa por aflicciones. Normalmente cuando los jóvenes crecen sin un conocimiento, cuando el joven crece conociendo a Dios, conociendo la palabra, hermano, el joven crece entendiendo y comprendiendo que él tiene un valor muy grande para Dios, porque conoce la palabra. Pero pregúntale a jóvenes que no conocen la palabra de Dios y que no tuvieron la oportunidad de estudiar, hermanos, ¿cómo se sienten? Sienten que no tienen un valor. Sienten que son menos importantes que los demás, que los que les rodean, y eso hace que ellos se aparten, ellos hacen que no sean sociables. Y la angustia que pasan los padres al ver a sus hijos que se están desarrollando de esa manera. Hermano, lo que te estoy contando no es algo que yo esté hablando en contra de otra familia. No, hermanos, es algo que a mí como familia, con mis padres me sucedió. ¿Cuánto pierdes? Sientes que no tienes un valor, sientes que no tienes dignidad, sientes que las personas de allá son más importantes que los demás, y eso hace que te apartes, eso hace que no tengas una plática con ellos. No puedes entablar una plática. ¿Por qué? Porque sientes que no tienes dignidad. Eso hace que te alejes a las drogas, a la borrachera, a que agarres amigos no confiables, y se vuelve un caos la vida. Y los padres, ¿cuánta aflicción tienen por ver a los hijos que están viviendo esa situación? Yo recuerdo que mi madre eran las 4 o 5 de la mañana y ahí estaba parada en el portón esperándome. Y yo la veía y me veía, y al momento se gozaba y se alegraba, pero veía yo cómo lloraba porque se angustiaba. Entonces, hermanos, la persona pobre normalmente siempre pasa por aflicciones, y por eso es que Dios es protector, hermanos. Es su creación, aunque el hombre no tome la decisión de amarlo, de seguirlo. Por eso Dios no se va a apartar, no va a hacer que Dios se aparte de ellos. Es su creación, y Dios le da un valor a su creación. Sí, aunque usted no haya aún tomado la decisión de amar y de seguir a Dios, eso no quiere decir que Dios no pone sus ojos en usted. No, usted tiene un valor muy grande hacia Dios. O a veces las personas, ¿cuántas veces hemos escuchado que a veces las personas dicen: nadie me quiere, para nadie soy importante? Aquellos jóvenes, aquellas personas adultas que llegan a quitarse la vida o tienen pensamientos de suicidio, ¿por qué crees que lo tienen, hermano? Porque sienten que no tienen un valor. Sienten que no valen nada para nadie, ni para sus padres, ni para la gente que les rodea. Es cierto, influencian partes espirituales, ¿no?
Pero una persona pobre económicamente se aflige constantemente, se aflige. Dice que este pueblo, Dios había escuchado el clamor de este pueblo. El pobre normalmente clama ante situaciones difíciles que no puede hacer. Quisiera hacer muchas cosas. ¿Cuántas veces a veces nos ha tocado platicar con alguien y decir, yo necesito que me ayuden, ya no puedo más? Hermanos, usted y yo quizá no tenemos esa expresión al día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios un día puso sus ojos sobre nosotros y ahora somos ricos en la fe. Ahora tenemos esa confianza de decir que si pasamos un momento difícil y oscuro, decimos, yo confío en que Dios me va a sacar adelante. Yo confío que Jehová es mi pastor y Él me va a pastorear. Y aunque ande yo en valle de sombra de muerte, Dios va a estar conmigo. Oh, esa es la fe, esa es la riqueza de la fe, hermano. Ahora es rico. Dios ha elegido a los pobres. Hermanos, ¿te has dado cuenta que a veces hay hombres que son muy ricos y los miras, los observas, o solamente generaliza, hermano, en esta iglesia, en otras iglesias donde tú hayas tenido la oportunidad de ir? Y normalmente en la vida de los discípulos siempre viene un crecimiento mayor a las personas que son más de bajos recursos que a los que tienen más recursos. ¿Nunca te has preguntado por qué? Si en una iglesia hay 200 discípulos y de esos 200 discípulos quizá hay 50 adinerados, ricos, hermanos en Cristo, haz una observación y verás cómo el crecimiento, siempre viene un crecimiento más abundante sobre los hermanos que quizá no tienen una posición buena económicamente. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ser dependientes. Y cuando llegan a Cristo, dependen de Él. Él es su todo. Mas cuando una persona enriquecida, adinerada, pone sus ojos en Dios y Dios lo rescata y lo salva, está habituado a vivir en ciertas comodidades. Y es una que se ha habituado a vivir así, ha tenido la oportunidad y qué bien. Pero una persona que es económicamente pobre, para él Cristo es todo. Y le podemos ver, hermano, a mí me ha tocado y me ha dado la oportunidad de ir a la sierra, hermano. ¿Qué lugar consideran ustedes que sea más lejos de aquí de Tehuacán para venir a la reunión? A ver, de aquí, hermanos, ¿quiénes viven retirados de la congregación? A ver, alce su mano. ¿Hasta dónde vive, hermana? ¿Por Ascote? Ok, por la meseta del Riego. Ok, está retirado. ¿Caminando qué tiempo se harían? ¿Una hora? ¿Hora y media? Bueno, hermanos, en la sierra, hermanos, voy a hacer no porque decía a la hermana por qué no se vienen caminando, no estoy diciendo eso. En la sierra, hermanos, hay hermanos que por cuanto no hay transporte, ¿qué tiempo crees que caminan para ir a una reunión? Actualmente, ¿cuánto, hermana? 3 horas. Las 2 últimas semanas el hermano Martín me invitó a predicar a Santiago Texcalcingo y hay hermanas que se hacen 2 horas, 2 horas y media en llegar a la reunión caminando. O sea que si la reunión empieza a las 11 de la mañana, ellas tienen que salir 8:30, 9 de la mañana. ¿Y sabes cómo? Y no creas que vienen así nada más normal, no, hermana, que traigan su bolso, eso no, hermano. ¿Sabes qué vienen cargando? Vienen cargando que las tortillas, que los jilotitos y los elotitos y los chilitos. ¿Para qué crees? Para darle al pastor que va a predicar la palabra. Y hermanos, y tú ves a las hermanas
de 50, 60 años. Es más, con la edad que ellos tienen, hermanos, y la edad que yo tengo, yo no aguanto caminar eso. ¿De verdad? Cuando el hermano Javi lleva, porque llevan alimento para allá, hay una tienda que el hermano tiene ahí para la obra y recauda dinero para la obra. A veces que lleva que el azúcar, costales, hermanos. Y además cuando veo los costales digo, ¡ay, me va a tocar cargar! Y pues ya, ni modo, vamos. Pero a veces realmente los costales, hermanos, no los cargamos porque no los aguantamos. No es que no lo aguante yo a caminar de aquí en algo plano, hermano, sino que es cargarlos y subir, hermano. Subir. No los aguanto. Y los hermanos llegan bien cansados de caminar 2 horas y dicen, hermanos, ¿en qué podemos apoyar? Subimos los estos, agarran y mira como si nada. Dices, qué fuerza de búfalo tienen estos hermanos. De verdad. Qué fuerza de búfalo, hermanos. Y llegan y están en la reunión y están sentados y están bien atentos, hermanos. Aquí hay hermanos que se levantan a las 9:30, llegas 10:30 y te estás durmiendo. No, no es cierto, hermano, no te lo creas. Hermano, te pongo este ejemplo. Los hermanos de la sierra, sus vidas son bien bendecidas, de verdad. Muchos de ellos no saben leer, de verdad. Y a veces yo me quedo con la preocupación porque está uno acostumbrado a predicar como estamos ahorita acá. En el caso de ellos, tienen que traducirle. Hay una hermana que tiene que traducir al náhuatl. Y a veces como no está uno habituado, no está uno acostumbrado a que te interpreten, te sigues derecho. Y la hermana dice, espérame, hermano. Dije, sí es cierto. O sea, no está uno acostumbrado. Los hermanos de la sierra, hermanos, muchos de ellos no saben leer. ¿Y sabes cómo Dios se manifiesta a sus vidas? Por medio de sueños, por medio de visiones. Hermanos, ¿cuántos de nosotros quisiéramos que Dios nos hablara por medio de sueños? Sueños bíblicos, hermano. Que Dios nos hablara por visiones. Son bíblicas las visiones, hermanos. Dios los bendice a ellos de una manera especial. De una manera especial. Me ha tocado ver cómo les es ministrado el Espíritu de Dios en bautismos de la llenura del Espíritu. Y hermanos, ¿ves cómo empiezan solamente a abrir su boca los hermanos a invocar el nombre de Dios y empiezan a pedir la llenura? Los cantos, hermanos, que cantamos hace un rato. Ven, Santo Espíritu, te llamamos. Que vengas, llénanos. Hermano, abren su boca, hermanos, y desciende el Espíritu de Dios en sus vidas. Y uno empieza a hablar lenguas, uno empieza a profetizar. Me ha tocado ver eso, hermano. Y no saben leer los hermanos. Pero ¿sabes qué han desarrollado? El oír. El oír. Oyen. Hermanos, Dios siempre ha tenido una preocupación por los pobres. Siempre ha tenido una preocupación por los pobres. Si me acompaña a un salmo, Salmo 113, versículos 7 y 8. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Wow, hermano. Si le pones el de arriba, hermano. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Para qué? Un propósito. Para hacerlo sentarlo con los príncipes de su pueblo. Hermano, dirás que siempre, cada vez que comparto algo, tengo que sacar de mí.
Hermano, cuando yo por primera vez me invitaron a predicar, que fue como a los 6 meses después de que me convertí, y yo leí ese pasaje y dije, Dios, estoy en medio de príncipes. Yo estoy ahorita en medio de príncipes, hermanos, de verdad. Porque usted es muy importante para Dios. Si usted hubiera conocido mi vida hace 26 años, ni siquiera quizá me saludaría a usted. ¿Ha visto usted a las personas alcohólicas por ahí que se quedan tiradas? Algún joven por ahí drogadicto, grosero, irrespetuoso. Hermano, yo no era menos que ellos, de verdad. Y mira dónde estoy. Dios me ha puesto en medio de príncipes, en medio de un pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa. Hermano, Dios realmente, su palabra es verdad. Para hacerlo, sentarlo con los príncipes de su pueblo. Hermano, cuando a mí después de 6 meses me invitan a un retiro a México, me dicen, ¿sabes qué, José Luis? Te vas a ir a un retiro a México. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Es más, no sabía ni para qué servían los retiros. Llévate una maleta, llévate muda para una semana, una libreta, un lapicero y te vas a ir a un retiro. Yo dije, ¿qué voy a hacer allá? Vas a ir a escuchar la palabra. Y dije, bueno. Y hermano, llegando ahí a ese lugar, que me encuentro con unos hermanos de Centroamérica, unos hermanos de Rusia, unos hermanos de Cuba. Y dije, ¿yo qué hago en medio de estos hombres? Hermanos, es que Dios es tan hermoso, Dios es tan misericordioso, Dios es tan compasivo, que Dios te pone con los príncipes de su pueblo. Hermano, de verdad, para mí la iglesia, para mí la familia en Cristo es de mucho valor. Es más, es mi familia. Ahí está mi esposa de testigo. A veces pueden pasar años que no visito a mi familia. Y no porque no quiera yo, no porque tenga yo algo en contra de ellos y ellos contra mí, no. Simplemente así fuimos criados, fuimos educados. Cada quien por su lado, por su mundo. Y cuando voy a la casa de ellos es para compartirles algo, la palabra, o hacer algo. Pero a veces no están de acuerdo y se molestan. Pero bueno, convivo más, un 95% con la iglesia que con mi familia carnal. De verdad, hermano. Ustedes son mi familia. Ustedes son mis hermanos. Ustedes son mis padres, son mis madres. Apenas hace 15 días, 20 días, miraba yo al hermano Rafa y lo veía yo que el hermano saludablemente no está bien. Y lo veía yo y le decía yo, le expresaba yo algo que durante mucho tiempo no se lo había expresado. Le decía yo, hermano, de verdad quiero decirle algo. Dice, ¿qué pasó, hermano? Yo quiero decirle que usted para mí es como un padre. Dice, ay, hermano, muchas gracias. A unas hermanas, he dicho, hermanas, usted para mí es como una madre. Hermanos, ustedes son mi familia. La iglesia es la familia de los hijos de Dios. Porque antes pertenecíamos a otra familia, pero fuimos trasladados. Hermanos, Dios tiene sus ojos puestos en los pobres. ¿Qué te quiero transmitir con esto, hermano? Que nosotros que hemos sido redimidos, que nosotros que ahora hemos sido enriquecidos en la fe, hermano, no nos olvidemos. No hagamos excepción de personas. Ves al borracho, que quizá al alcohólico, quizá tú dices, si me acerco a él y lo voy a compartir, ¿qué me va a entender si está bien tomado? Bueno, si está tomado, hermano, agárralo en juicio un día, y ¿sabes? Para que lo agarres en juicio, ¿a qué horas tienes que verlo? ¿A qué horas crees, hermano? ¿A qué horas? A las 6, hermano, hasta las 5 de la mañana, porque esos hombres por aquí toman, se duermen, se levantan y otra vez.
Hermano, pero no te olvides de ellos. No hagas excepción de personas. Acércate a ellos. Búscales predicarles el evangelio. Hazlo. De verdad, vas a reflejar el carácter de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios. No es fácil, hermano, realmente no es fácil. Que tú te hagas el propósito o que Dios ponga la carga en tu corazón de ir a ver a una persona que es alcohólica. Imagínate, no te va a ser fácil levantarte a las 5 de la mañana, 4:30. No es fácil. Pero Dios quiere reflejar su amor, su carácter por medio de su iglesia, hermanos. Dios quiere hacerlo. Entonces veamos que el pueblo es afligido, el pueblo clamaba, entraba en angustia, es oprimido. Es oprimido, hermano. El pobre normalmente es oprimido. Y es por eso que Dios pone sus ojos y puso sus ojos sobre ese pueblo para sacarlo adelante, para meterlo a donde dice, a una tierra que fluye leche y miel. Hermano, es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos sacó no tan solo de la pobreza espiritual. Muchos de los que estamos aquí presentes, hermanos, antes aún económicamente éramos pobres económicamente, pero al venir a Dios, tomaste la palabra de Dios, el consejo de Dios, el mandamiento de Dios y te hizo sabio, te hizo inteligente, y al día de hoy quizás has desarrollado un carácter de líder para emprender un negocio, pero es la sabiduría que proviene de Dios. Es lo que Dios hace a través de su gracia. Incluso Dios, nos está ganando el tiempo, hermanos, pero Dios, brevemente solamente lo voy a mencionar, Dios había puesto una ley ante su pueblo, de que cuando ellos cosecharan, una vez que el pueblo ya había sido tomado por Dios y ya era muy bendecido y ya era de ejemplo para muchas naciones, Dios estableció una ley para los pobres, y Él le dijo que todos aquellos que cosecharan, pero que no rebuscaran lo que se había quedado. Él decía, no, déjalo, para que también los pobres lleguen y recojan y tengan que comer. Dios siempre se ha preocupado por los pobres. Y ese pasaje lo podemos ver en Levítico, capítulo 19, versículo 9. Lo puede usted buscar en casa. Vayamos a un pasaje en Mateo capítulo 19, versículo 2. Cómo el Señor Jesús jamás ha olvidado de los pobres. Ese pasaje que vamos a ver es un pasaje que ya citamos del joven rico. Capítulo 19, versículo 2, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? No, hermano, creo que me equivoqué. Me equivoqué, hermanos. Es Lucas capítulo 7, versículo 22. Lucas capítulo 7, versículo 22. Perdón, hermanos. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Hermano, si tú estuvieras en una condición, una pobreza económicamente, ¿qué preferirías? ¿Que ocurriera a ti un milagro de sanidad o que te fuera anunciado el evangelio? ¿Qué tiene más valor? El evangelio. Por eso el Señor Jesús le dice, vea, dile a Juan, infórmale. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Se está cumpliendo el propósito para el cual fui enviado. Anunciar el evangelio, las buenas nuevas. Lo que el Señor también Jesús decía, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas
a los oprimidos, a los pobres. Hermano, ese es el amor de Dios hacia los pobres. Por eso Santiago le decía a la iglesia: no hagas excepción de personas, porque Dios no lo hace. Ese no es el carácter de Dios, no es el corazón de Dios. Le voy a compartir a esta persona porque esa persona se ve que es inteligente y va a entender. Él, ¿quién sabe si me entienda? No, hermano. La palabra de Dios es poderosa, que hace el efecto en el que pueda tener una preparación académicamente, y también el que no la tiene. No hagamos excepción de personas, hermanos. Creo que el hermano me puede dar un consejo, porque yo veo que el hermano tiene el respaldo y la unción de Dios, pero voy con el hermano que está empezando y que también ha sido puesto como autoridad, y dice: no, es que al hermano le falta. El hermano como que a veces no entiende mi carga y no me puede aconsejar bien. Cuidado, hermano, estás haciendo excepción de personas, y no para con la persona o el ministro, el predicador, no, sino para con Dios. Entonces, hermanos, Dios quiera que la palabra y la carta de Santiago que se está ministrando le esté siendo de bendición a su vida. Hermanos, yo quiero concluir. Al apóstol Pablo se le encargó que no se olvidase de los pobres. En Gálatas capítulo 2, versículo 10. ¿Cómo debemos de atender las necesidades de los pobres, los que no han venido a la fe, hermanos? Solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. El apóstol Pablo decía que le fue encargado por los otros apóstoles que se fuera a compartir la palabra. Dice: pero te encargamos una cosa, Pablo, por favor, tenlo presente. No te olvides de los pobres. Anúnciales el evangelio, guíalos a la verdad. Y el apóstol Pablo dice: lo cual procuré con mucha diligencia hacer. Hermanos, Dios tiene sus ojos puestos en las personas pobres económicamente. También sobre los ricos, hermanos. Pero el rico tiene su confianza, es su fortaleza, su dinero, sus posesiones. Está pensando en agrandar sus graneros. Y el pobre clama y pide ayuda, que alguien me ayude. Hace un mes, en una reunión de viernes, un hermano me dijo: hermano, hay una persona que está tomada allá afuera y dice que quiere entrar. Dije: bueno, está tomada, no puede entrar. Le digo: te la atiendo. Fui, me paré en la puerta y estaba tomado efectivamente. Pero había un clamor en él, que estaba llorando y clamaba y decía: ayúdenme por favor, ya no quiero seguir tomando. He llevado a la destrucción a mi familia, mi esposa me ha dejado, mis hijos no me quieren ver, ayúdenme por favor. Así, hermano. ¿Crees que Dios haya escuchado su clamor? Claro. Le empecé a ministrar la palabra y le dije: venga usted el domingo, el domingo a escuchar la palabra. Dios tiene algo especial para usted. Le estuve hablando por teléfono, no vino. Le he estado hablando, no ha contestado. Pero pongo el ejemplo, hermano, para que veas cómo el pobre clama, expresa.
El rico quizá está pasando por una situación difícil familiarmente y va a decir, ay, pero ¿cómo voy a decir que me ayuden? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? Que el empresario fulano de tal anda angustiado y que no puede resolver esos problemas. Hermano, el pobre expresa, dice, no puedo más. Por eso es que la palabra de Dios en el Evangelio, cuando el Señor Jesús dice, venid a mí, todo el que está cargado y cansado, y yo os haré descansar. Es una persona que está expresando, que está cansada y que dice, Señor, yo ya no aguanto, ya no soporto esta vida. Ayúdame, Señor. Ya no quiero más vivir esta vida. Clama. Clama porque es oprimido, porque no puede. Es afligido. Y Dios pone sus ojos especialmente sobre esas personas. Hermanos, amada iglesia, no nos olvidemos de los pobres, no hagamos disección de personas, porque es la línea que Santiago está diciendo. Dios tiene un especial lugar para aquellas personas pobres económicamente. Y no porque eso sea una desgracia, hermano, no, sino que una persona, imagínate, pobre económicamente y pobre espiritualmente, ¿qué va a hacer de su vida, hermano? Nosotros al día de hoy seguimos siendo pobres económicamente, pero ricos en fe, hermano. Tenemos la esperanza, que esta semana no me alcanzó el dinero. Señor, tú me vas a sustentar. Señor, tú eres mi confianza. Mi hijo se enfermó y la operación me sale en 80,000, 90,000, pero Señor, no tengo. Pero tengo una esperanza, Señor. Yo confío en ti, que tú me vas a ayudar, Señor. Yo confío que tú vas a meter tu mano. Y Dios mete su mano y tienes una esperanza. Y eres rico, esa es la riqueza, hermano. Que puedes tener dificultades y las pasas sin ningún problema. Si las tengo, pero las pasas con tranquilidad, con confianza y estás en paz y puedes dormir y puedes descansar y al otro día puedes levantarte y hacer tus actividades. Hermanos, el que no tiene a Dios, no tiene una esperanza. Se duerme angustiado, al otro día despierta angustiado. Y pasa el día y al tercer día ya no está angustiado, ya está afligido. Y a la semana no sale de su problema y empieza ese clamor, ayúdenme. Y pasa el tiempo y empieza a ser oprimido, a tal punto que diga, ya no tiene caso la vida. Ya no tiene caso la vida. ¿Por qué? Porque no hay una esperanza, porque no tiene esa riqueza en fe. Mas sin embargo Dios los ha escogido para que ellos sean herederos y ricos en fe, hermano, que somos usted y yo y muchos otros que vendrán, hermanos, y muchos otros que quizá en este momento y en este día conocerán a su Señor y serán ricos en la fe. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo quisiera, hermanos, que como iglesia reflejemos ese carácter de Dios hacia aquellos hombres, mujeres, jóvenes que están en angustias, son oprimidos, claman, porque Dios tiene un propósito especial para cada uno de ellos. Él lo hizo con nosotros, hermanos. Ahora usted y yo podemos decir, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Tu vida, hermano, espiritual enriquece a muchos. Tu vida espiritual bendice a muchos. Porque eres rico. Que Dios te ha escogido para que seas rico en la fe. Hermanos, no nos olvidemos de los pobres.
Egipto les sacó, les puso en libertad. Con gran paciencia hizo su eterno amor. Cada día en el desierto les cuidó. Con mano fuerte de Egipto les sacó, les puso en libertad. Con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en el desierto les cuidó. Así también conmigo hizo el Señor. A mí también me libró. Así también conmigo hizo el Señor. A mí también me liberó. Vara fuerte de Egipto me sacó, les puso en libertad. Gran paciencia y con su eterno amor, cada día en el desierto me cuidó. Y me ha prometido, llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano seguro voy a estar. Y me ha prometido llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano seguro voy a estar. Con mano fuerte de Egipto me sacó, me puso en libertad. Con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en el desierto me cuidó. Me ha prometido, me ha prometido llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano seguro voy a estar. Sí, nos has prometido, me ha prometido llevarme hasta el final. Sí, y yo sé en su mano seguro voy a estar. Yo sé que en tu mano
sé en su mano. Seguro voy a estar. Gracias, Señor, porque en ti podemos estar seguros, en ti podemos estar confiados. Padre, ayúdanos a transmitir tu carácter, ayúdanos a tener ese corazón compasivo, misericordioso. Ayúdanos a ser una iglesia que no hagamos excepción de personas, Señor. De verdad, Señor, te necesitamos. Necesitamos que venga tu gracia, tu espíritu, tu reino a la iglesia de Colosios, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por cada persona que tú has traído. Gracias por cada persona que ha escuchado por el medio de internet, Señor. Seas tú quien bendigas las vidas de las personas, las familias. Gracias te damos, Padre. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.